El problema es el siguiente: yo no puedo conversar, es decir, no puedo converger cuando yo parto del principio de que yo estoy en la verdad. Porque si yo estoy en la verdad, parto del supuesto de que el otro está en el error. Entonces mi objetivo es imponerme yo desde la verdad que sostengo, es decir, sobre el error del otro. Es imposible conversar, es imposible que podamos acordar, es imposible que nos podamos encontrar, porque es decir, estoy partiendo del supuesto de que yo tengo la razón. Es decir, y bueno, o sea, cuando yo me muevo desde que yo tengo la razón, es decir, usted no la tiene, o sea, yo voy a tratar lo único de hacer va a ser destruir la razón, las razones que usted tiene. Porque a su vez también yo tengo mi verdad. Y además, o sea, el tema es que usted está en la misma postura. También usted está convencido que usted tiene la verdad y va a tratar de destruir, digamos, de destruir mi posición. En esas condiciones, o sea, toda conversación es imposible, todo acuerdo es imposible, porque nadie quiere perder, digamos. O sea, entonces uno se mueve siempre desde yo tengo que ganar. Pero además hay otro supuesto que está por detrás de esto de que yo tengo que ganar, que es yo gano solo si el otro pierde. ¿Sí? O sea, este es otro supuesto, digamos. O dicho de otra manera, cuando uno gana, o sea, el otro tiene que perder. El otro tiene que perder. Entonces, o sea, nos enredamos, digamos, en conversaciones que son francamente perversas, en la que mi objetivo incluso deja de ser el ganar, y mi objetivo se convierte en hacer todo lo posible para que el otro pierda. Ni siquiera me concentro en que yo quiero ganar, en lo que yo quiero ganar, sino me concentro en lo que tengo que hacer que el otro pierda. Y eso es imposible. O sea, decir, ¿por qué? Porque los seres humanos no somos seres racionales, ¿no? Los seres humanos somos esencialmente y en primer lugar seres emocionales. Nos movemos desde emociones. Y es desde las emociones que tenemos que construimos nuestro pensar. ¿Verdad? Es decir, lo que pasa es que nos han vendido el cuento de que el ser humano es un ser racional y que la emoción, es decir, hay que dejarla fuera. Es mentira. O sea, todos actuamos en primer lugar desde una emoción, nos movemos desde una emoción. O sea, cuando yo me encuentro con alguien, o sea, hay una emoción que está sosteniendo ese encuentro con ese alguien. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien, o sea, que yo sé que está en una postura contraria a mi postura, la emoción desde la que yo me encuentro no es una emoción, si usted quiere decir, que está marcada por la racionalidad. Es una emoción nomás. O sea, no hay una racionalidad en eso. O sea, es emoción. O sea, yo tengo rabia, o sea, tengo miedo, tengo resentimiento, tengo resignación. O sea, desde ahí me muevo y desde ahí converso. O sea, o desde ahí negocio, digamos. Entonces, si yo estoy en una emoción de rabia, o sea, voy a negociar desde la rabia. Y entonces desde la rabia lo que voy a intentar es torcer el cuello al otro. Y el otro también está en una emocionalidad. O sea, no es que yo estoy en emocionalidad y el otro no la está. O sea, los dos estamos en una emocionalidad. Entonces, si el otro, es decir, me percibe a mí, digamos, es decir, en rabia frente a él, ¿qué es lo que hace? Se defiende. Sí, entonces, o sea, este famoso dicho que la mejor defensa es el ataque. Entonces, para defenderse me ataca. Y el ataque que él me lanza, ¿qué genera? Aumenta mi rabia. Y al aumentar mi rabia, o sea, es decir, ataco o contraataco. O sea, cuando yo contraataco, el otro ¿qué siente? Más miedo, más rabia. ¿Y qué es lo que hace? Se defiende y me ataca. O sea, esto es lo que está... Y esto no es racionalidad. Y acá no hay argumentos de racionalidad. Es pura emocionalidad. Es decir, es pura emocionalidad. Y eso lo puede ver uno, digamos, en cualquier ámbito, digamos, desde el ámbito doméstico, en una conversación, digamos, entre marido y mujer, es decir, en una conversación entre los padres con los hijos, en una conversación, es decir, entre políticos, en la comunidad. O sea, estamos todo el tiempo en emociones. Pero contándonos el cuento de que, o sea, yo estoy hablando objetivamente.
¿no? O sea, me cuento el cuento de que yo soy objetivo, vos eres subjetivo. Y cuando yo le digo a alguien, tú eres subjetivo, estás hablando subjetivamente, en el fondo lo estoy desvalorizando nomás. Lo estoy diciendo, lo que está diciendo son estupideces. Y lo que yo estoy diciendo son cosas certeras, digamos. Entonces el otro que escucha que le estoy diciendo que está diciendo estupideces, dice, piensa para sí mismo, estoy diciendo estupideces, ya vas a ver. Y a partir de reconocer que uno habla siempre desde su propia realidad, desde su propia visión y desde su propia verdad, significaría que no existe una verdad única, sino que existen interpretaciones de la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que esto que llamamos verdad no existe. Es decir, no hay verdades. Es decir, lo que hay son interpretaciones. Es decir, suceden cosas, acontecen cosas sobre las cuales yo tengo una mirada, y mi mirada es una interpretación, es mi interpretación. Y mi interpretación tiene que ver con mi historia personal, tiene que ver con, digamos, o sea, la historia social a la que yo pertenezco, o sea, tiene que ver con todo eso. O sea, entonces no es verdad, es mi interpretación. Es decir, incluso diríamos hoy por hoy, desde la física cuántica, desde las neurociencias, o sea, se llega a decir la realidad no existe. O sea, esto es bien importante. O sea, la realidad no existe. Y lo que sí podemos decir es que ningún elemento, ningún acontecimiento es ajeno al observador que lo observa. ¿Sí? Esto es el punto de partida. Entonces, si esto es así, es decir, que ningún acontecimiento es ajeno al observador que observa, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿de qué verdad estoy pretendiendo hablar? O sea, de lo que yo estoy hablando es que sobre este acontecimiento, sobre esto que está sucediendo, mi mirada, es decir, es esta. Es decir, sobre ese acontecimiento, su mirada es distinta, porque miramos desde un lugar distinto, por ejemplo, o miramos desde una historia personal distinta. Entonces, estamos siempre en algún lugar y nuestros lugares no son los mismos. Entonces, esto lleva a que necesariamente tenemos que empezar a movernos, a aprender a movernos no desde el lugar de la verdad, sino desde el lugar del respeto. Y la tolerancia. Que es mucho más que la tolerancia, ¿ya? Porque, diríamos, o sea, finalmente cuando yo digo yo soy tolerante, en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Está bien, te banco, ¿ah? Te aguanto, te soporto, pero por favor cambia. Y cuando digo por favor cambia, en el fondo estoy diciendo, ¿sabes qué? Pensá como pienso yo. Pero está bien, o sea, voy a ser tolerante con tu velocidad para pensar todavía como piensas, pero tratar de apurarte en pensar como pienso yo. Es decir, en el fondo eso es el concepto de tolerancia. O sea, agarra el diccionario y vea, digamos, o sea, las definiciones de tolerar es soportar, aguantar. Esos son los atributos del verbo tolerar. Entonces nosotros decimos, no, pues, o sea, si yo no tengo que tolerar, yo tengo que respetar. O sea, y respetar es aceptar al otro en su legitimidad de otro diferente. Claro, esto es un salto ético, ¿sí? Y no es racional, es emocional. O sea, es decir, yo siento que para mí usted es importante en tanto que un otro, diferente a mí. Eso es un sentir, no es un pensar. Entonces, la ética, dice Humberto Maturana, que es un biólogo que hace filosofía desde la biología, dice Maturana, la ética tiene su razón de ser en la emocionalidad, no en la razón. ¿Sí? O sea, tiene su razón de ser en el amor. ¿Sí? Y el amor tiene que ver con la importancia del otro para mí. ¿Sí? O sea, es decir, por eso es el respeto. Y los cambios se producen siempre en forma lenta y consecutiva, y la posibilidad de empezar a entender al otro, de aceptar lo que el otro está diciendo, es una de las formas de empezar a evolucionar como sociedad en la que estamos desarrollándonos.
yo creo que el hecho de que hoy cada vez más, digamos, o sea, hay grupos humanos, hay prácticas sociales que apuntan, digamos, a moverse desde este mirar desde el respeto, y de mirar desde el respeto es el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Yo creo que nos dicen que, o sea, ese camino, es decir, lo estamos empezando a recorrer más bien. ¿Sí? O sea, obviamente el camino dominante es el camino de yo tengo la verdad, tú estás en el error. Es decir, en todo caso te voy a tolerar que pienses distinto, pero por favor trata de pensar lo más pronto posible como pienso yo. Es decir, eso es lo que hemos aprendido. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido desde que somos niños. O sea, lo hemos aprendido en el hogar. El papá tiene la razón, la mamá tiene la razón, el marido tiene razón sobre la mujer, y eso yo niño lo estoy absorbiendo, que los hombres, es decir, tienen razón sobre las mujeres. Vamos a la escuela, la maestra o el maestro tiene razón sobre los alumnos. O sea, sí, eso lo hemos ido aprendiendo. Pero hay cada vez más prácticas sociales, o sea, que van mostrando que por ese camino a lo que llegamos es a sacar las pistolas y darnos de balazo. ¿Sí? O sea, este es el punto. Es decir, cuando alguien dice esto no termina hasta que no corra sangre, lo que está diciendo es esto no termina hasta que no eliminemos al otro.